Y esta noche nos acompaña un invitado muy especial desde México, Pedro Manuel, que es el jefe del equipo de supervisores. Tiene una amplia trayectoria promoviendo la tutoría entre pares y, por supuesto, la autonomía del estudiante. Pedro Manuel ha sido una figura clave en la implementación también de la relación tutor en su país y el fortalecimiento en las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto compartir con ustedes. Es aclarar que solo soy supervisor, no soy jefe de supervisores, y mi tarea es acompañar y coordinar los esfuerzos de los maestros de 8 escuelas, en mi caso, ¿no? Y pues esta noche compartir un poco la experiencia que hemos hecho desde la perspectiva, pues, de nuestro país, bajo el esquema que el modelo educativo propone, ¿no? Y bueno, primero me gustaría compartir algo muy rápido y luego pasar a una serie de preguntas que ustedes puedan realizarme, ya desde lo que es el modelo educativo peruano, ¿no? Hay muchas coincidencias. Tuve la oportunidad de revisar un poco su programa de estudios y tratar de entender y comprender y encontrar las similitudes con lo que acá en México ahora se le llama Nueva Escuela Mexicana, este modelo que en el 2022 entra en vigor. Bueno, empezaré compartiendo un poco cómo ha sucedido este encuentro con esta estrategia de aprendizaje en diálogo, en afecto, de manera muy afectiva, humanista, y que, como ustedes saben, es respetando los ritmos, los procesos de razonamiento del estudiante, ¿no? Llámese alumno, maestro, padre de familia, quien sea que tenga el deseo, el interés por aprender un tema. Entonces, vamos a hacer un rápido recorrido. Primero recordar, para nosotros es muy importante este esquema, ¿no? Este esquema que construyó la maestra Dalila López Almorán a partir de los planteamientos de Richard Emmons, ¿no? Para que exista verdaderamente un aprendizaje transformador, es necesario hacer el cambio en la forma de relación en el núcleo educativo. Hay que modificar la forma de relacionarnos docente-alumno con el contenido. Y a partir de modificar esta forma de relación es que iremos transformando la forma de aprender en las aulas, ¿no? Rompiendo el esquema instruccional, directivo, que por muchos años ha prevalecido, al menos en nuestro país, ¿no? Que le llamamos incluso escuela convencional. En la medida en que esto vaya sucediendo, se irá modificando el ambiente del aula, el ambiente de organización escolar, hasta llegar a los niveles de política educativa nacional. Este núcleo, esta forma de relación, debe pasar a una relación como nos la compartieron algunos de sus colegas de Perú en los videos que vimos, ¿no? ¿Cómo debe ser? De entrada, es una relación educativa horizontal. Aquí en la imagen podemos observar a una alumna y una maestra. ¿Cuál es lo curioso o lo poco habitual a los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje? Bueno, aquí cambia y es el alumno, la alumna en este caso, quien está acompañando en el aprendizaje de un tema a la maestra. La maestra es la estudiante en ese momento, ¿no? Y ahí vemos el proceso de acompañamiento por parte de la alumna, y en la segunda foto observamos la demostración de lo aprendido
o el compartir lo aprendido por parte de la maestra. En este compartir lo aprendido, es importante para nosotros hacer énfasis en la metacognición. No se trata solo de decirle a los demás lo que aprendí, cómo lo aprendí, sino hacer una reflexión profunda de las implicaciones que tuvo, en este caso para la maestra, poder llegar a buen puerto en aquellos desafíos que fue enfrentando durante el estudio del tema. Entonces, de entrada aquí ya hay un cambio, ¿no? Porque no es, en este caso, el maestro quien acompaña al alumno, es el alumno quien acompaña al maestro. Y bueno, ¿cómo hemos ido aprovechando los espacios, no? Bueno, vamos generando, así como lo explicaron, redes que visualizamos en el recuadro superior izquierdo, ¿no? Compartiendo temas entre pares, sean alumnos, sean maestros, sean colegas de lo que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. En fin, vamos compartiendo temas unos a otros, vamos aprendiendo y vamos aumentando esto que llamamos red de aprendizaje, ¿no? Donde los saberes se van desarrollando uno a uno para luego hacer un trabajo colaborativo. Las imágenes podemos ver el estudio de un tema por parte de la maestra. Concretamente este tema se llama la pastelería, pero está relacionado con las fracciones, el tema de las fracciones. En la fotografía inferior derecha podemos ver el diálogo. Aquí algo interesante, ¿no? Este diálogo ya no es la demostración de lo aprendido, compartir lo aprendido. Este es un segundo momento que incorporamos posterior a lo que llamamos ciclo de tutoría, ¿no? Es un diálogo donde los docentes ahora, a partir de su experiencia de aprendizaje, a partir de las dificultades que enfrentaron en el estudio de tema, de reconocer que había conceptos que desconocían o que no recordaban, como escuché a una maestra en uno de los videos que tuvo que investigar sobre otros teorías y elementos para poder acompañar a los alumnos. Bueno, lo que hacemos es que al concluir el ciclo de tutoría, en una sesión siguiente, se reflexiona todo eso, todas las dificultades que tuvo, todo lo que tuvieron que hacer como estudiantes los maestros, y luego, estas dificultades se contrastan con procesos de enseñanza, es decir, con su pedagogía. Y empiezan a identificar, o empezamos a identificar, yo también, ¿sí?, aquellos aspectos de la metodología que debemos reforzar, aquellos aspectos conceptuales que debemos considerar, en fin, todo aquello que nos permita ir mejorando nuestros saberes y nuestros procesos de acompañamiento. Bueno, la foto inferior izquierda, pues es curiosamente el primer encuentro que hubo de intercambio de temas de tutoría, o más bien de aprendizaje de temas de tutoría, entre una escuela de un municipio que se llama Manzanillo y los docentes de escuelas multigrado que están en mi zona, que pertenecemos al municipio de Minatitlán. Aquí es cuando se expande. En el caso de mi estado, que es Colima, quiero decir que nosotros fuimos los iniciadores en esta segunda etapa de promover la relación tutora o el aprendizaje entre pares. Acá le llamamos mucho relación tutora, ¿no? Aquí vemos el proceso, que yo creo que no les es nada extraño a ustedes. El acompañamiento, un observador, ¿no? En este caso, el observador puede ser, como es el caso de la foto superior derecha, un maestro con un poco de más experiencia en relación tutora que va acompañando a otro maestro que por primera vez
comparte un tema de tutoría. Como observador, no interviene, no hace señalamientos, simplemente acompaña y luego él tiene la necesidad y la obligación ética de plantearle preguntas a la tutora novata sobre su proceso, con el ánimo de que sea la propia tutora la que identifique qué aspectos de su intervención como tutora debe mejorar, pero jamás señalar esto estuvo bien o esto estuvo mal, de ninguna manera. Al igual como se estudia un tema y se respeta los saberes, los aprendizajes construidos, al igual en el proceso de acompañamiento, el que acompaña como observador a un tutor novato, lo que hace es observar, identificar posibilidades de mejora y luego convertirlo en preguntas que le permitan al propio tutor novato encontrar posibilidades de mejora a su práctica. Aquí vemos otra serie de colegas que están compartiendo temas, ¿no? Y bueno, esto es muy, muy, muy particular para usted. Ahí está la presentación de lo aprendido, ¿no? Algunos son más descriptivos, algunos se van directamente a las preguntas y otros usan solo una imagen, como es el caso de la fotografía del centro, una imagen y a partir de esa imagen comparten todo su proceso, ¿no? Acá vemos en la imagen izquierda que es otra forma diferente de compartir lo aprendido. Utilizan en este caso como un trayecto que les sirve de base para poder compartir con los demás, ¿no? Ahí están los compañeros. Aquí vemos otra forma diferente de compartir, ¿no? Otras diferentes. ¿Por qué comparto estas imágenes? Porque esto es parte de respetar los intereses, los saberes, los gustos, ¿sí?, del estudiante. En este caso, cada maestro utilizó diferente portador de información, diferente forma de tener hay una base de apoyo para su presentación de lo aprendido. Entonces, es la idea, pues, de compartirles a ustedes estas imágenes, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, yo veía en los videos que ustedes tienen unos cuadernillos. Acá también hubo en su momento, o existen todavía, los que llamamos temas de aprendizaje profundo, como es los dados, como es la Revolución Mexicana. Sin embargo, a últimas fechas, con la orientación del doctor Gabriel, que es el generador de esto, el doctor Gabriel Cámara, que nos ha dicho dejar la andadera, que eran los cuadernillos iniciales, para pasar a recuperar procesos propios. Entonces, ahora lo que sucede es que el maestro o el estudiante, ¿sí?, a partir de su experiencia de aprendizaje, de lo que recuperó en su registro del proceso de aprendizaje, como les decía, reflexiona, ve todas esas posibilidades de profundizar en ese tema que estudió, imagina las circunstancias en las que él como tutor lo compartirá, porque algo interesante, pues, es que no consideramos que haya niveles, es decir, no hay temas que podamos decir son para educación inicial, que lo le llaman ustedes, nosotros es preescolar, para primaria o para secundaria. Nosotros consideramos que simplemente hay temas, que realmente lo que tiene que hacer el docente es
comprender a profundidad ese tema, cuál es la esencia del tema, y a partir de ahí gestar intervenciones que se ajusten a los saberes e intereses del estudiante, que nosotros llamamos acá tutorado, ¿no? Entonces, por lo tanto, si bien algunos maestros, como vemos aquí, esta maestra, ella elaboró una serie de desafíos que los tiene ahí como apoyo para poder ir retando, ir despertando la curiosidad de su estudiante, pero que bien este guía que tiene ella de apoyo puede hacer que sufra en el propio proceso modificaciones según los intereses del estudiante, ¿no? En el caso que vemos en la imagen superior izquierda, la maestra está haciendo un repaso de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y está reflexionando, como yo les decía, sobre sus implicaciones para poder acompañar a otro. Entonces, ahora que sí, no se queda con lo que ella estudió acompañada de otro tutor, ni con lo que ha tutorado. Yo pongo un ejemplo muy concreto. De repente, para introducir al tema del cuento, yo he utilizado el texto de Horacio Quiroga que se llama Almohadón de Plumas. Y entonces, de repente, cuando terminamos de leer el texto, el tutorado o el estudiante tiene un interés diferente al que yo tuve cuando lo estudié. Por ejemplo, yo tuve el interés de tratar de imaginar cómo era el ambiente donde se desarrolla la historia. Y de repente, cuando lo tutoro a una compañera, al concluir y antes de que yo le hiciera cualquier pregunta o reto, me dice, oiga maestro, y ahí habla de un monstruo, de un animalito. ¿Este animalito es real o ficticio? Me gustaría saber si existe. Entonces, el rumbo que yo tenía, que yo conocía, se modifica por el interés del estudiante. Y nos fuimos a estudiar la biografía de Horacio Quiroga para tratar de identificar dónde había vivido él y ubicar si en ese lugar existían esos bichos como los que señala su obra Almohadón de Plumas. Entonces, bueno, eso quizás es un poco la diferencia. ¿Cómo lo hacemos o dónde lo hacemos? Realmente nosotros iniciamos, y es una particularidad, lo iniciamos en escuelas multigrado que tienen un horario extra cuya función de ese horario es atender a los alumnos con rezago. Pero eso le da la oportunidad, por norma, al maestro de atender a un alumno, atender de manera personalizada. Nosotros no tomamos al alumno con rezago, aprovechamos las condiciones que genera esa normativa para ese tipo de escuelas y bueno, nos permite hacer la tutoría 1-a-1, que conforme van creciendo el número de alumnos que han estudiado temas de tutoría, pues llega el momento en que se convierte en una red. En este caso, yo les decía, son los mismos maestros que desde el inicio presenté y que es una escuela de organización completa de Manzanillo. En esta escuela de organización completa de Manzanillo, es interesante porque el director, el maestro Carlos Lugo, doctor Carlos Lugo, conoció la estrategia de aprendizaje entre pares previo a la pandemia. De hecho, si se fijan, estamos con cubrebocas porque la formación se da en plena pandemia a su colectivo docente, a sus maestros. Y entonces ellos aprovechan que por la pandemia no estábamos asistiendo presencialmente y la autoridad educativa daba la oportunidad de trabajar en pequeñas burbujas con 1, con 2 alumnos.
Y bueno, teniendo la relación tutora como estrategia pedagógica, pues aprovecha las circunstancias y cuando regresan o regresamos a la presencialidad, pues ellos ya tienen una red de alumnos que les permitía cada viernes estar desarrollando tutoría en cerca de 400 alumnos. No recuerdo bien el dato, pero más o menos por ahí anda. Pues esto es un poco la dinámica de cómo lo hacemos. Actualmente ya hay otras escuelas de organización completa. Hemos ido avanzando, descubriendo nuevas formas de organizar las escuelas para poder atender de manera personalizada. Alguna de las estrategias que utilizamos es que un grupo de maestros de una zona específica acude a una escuela para tutorar a un buen grupo de alumnos, ¿no? O de docentes. Otra forma que se utiliza, eso lo decide cada colectivo, eso lo decide cada equipo de maestros. Otros maestros han empezado a implementar lo que hemos aprendido de CONAFE, ¿no? El trabajo paralelo en tutoría a un alumno, mientras los otros 30 o 25, ¿sí?, están estudiando por cuenta propia lo que se les llama rincones de lectura, de matemáticas, etcétera, o el trabajo con algún proyecto de manera autónoma. Entonces, hay muchas variantes que cada escuela en su creatividad aplica para poder iniciar con pocos alumnos hasta tener la posibilidad de que la gran mayoría trabaje en red, en colaborativo, y que entonces ya no sea un problema el uno a uno. Pues esto es lo que yo les podría compartir de momento y pues me gustaría ya ahora pasar al diálogo entre pares. Muy bien, maestro. Muy interesante su apreciación, lo que nos ha podido comentar. Y bueno, cuando hable, bueno, estos días hemos estado hablando y hay algunas similitudes que tiene tanto México como también desarrollamos aquí la tutoría, bueno, el aprendizaje entre pares. Yo específicamente tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo lograron ustedes expandir, ¿no?, la relación tutora? ¿Cómo se insertó? Y también, ¿cómo ustedes pudieron llegar al maestro, ¿no?, para que pueda aplicarlo ya en su totalidad? Bien, pues ahora que sí, nosotros pudimos llegar a otros maestros a través de el contagio, ¿no? Lo que hacemos es ofrecer jornadas de tutoría, mejor conocidos como talleres demostrativos. De entrada, en el caso de México y particularmente de Colima, quienes lo impulsamos somos un grupo de maestros y maestras que estamos en el sistema educativo. No es una autoridad del sistema educativo que lo presenta como proyecto, no. Somos maestros frente a grupo, lo que llamamos nosotros la CAR Colima. Hay educadoras, hay que son las maestras de educación inicial o preescolar, hay maestros de educación extraescolar, que es para adolescentes que ya pasó su edad de estar en una escuela primaria, porque ya tienen 15 años y entonces ya no cabe administrativamente ahí. En fin, es una gama de maestros. Somos alrededor de 14, 15 maestros, ¿no? Y entonces lo promovemos. Lo que hemos tenido es
la confianza de la autoridad educativa estatal, particularmente del secretario de Educación y en su momento del director de desarrollo. La confianza para permitirnos ofrecerles a maestros de otras latitudes del Estado esta estrategia pedagógica. Y entonces hacemos un taller demostrativo, se los ofrecemos, ¿no? Y una vez que termina el taller demostrativo, los maestros están en libertad de continuar, de formarse ahora sí ya a profundidad, ¿no? Ahora que si le damos una probadita y a partir de esa probadita los maestros deciden si quieren tener ya una formación más puntual. Y ahí también nos ha apoyado la Coordinación Estatal de Formación Docente, ¿no? Que nos ha permitido ofrecer cursos oficiales de relación tutor a los maestros. Espero que eso responda un poco a tu pregunta. Sí, la verdad es que me ha dado como que un panorama más amplio de cómo también podríamos abordar a los docentes que están interesados y que también desean aplicar, ¿no?, la estrategia de aprendizaje entre pares. Un poco más esa era mi pregunta, cómo ustedes iniciaron, cómo fueron también motivando a los maestros, ¿no? Para que también se sumen a este bonito proyecto, porque en realidad, como le comenté, a mí también me ha traído muchas alegrías, sobre todo ver ese cambio, ¿no?, que hay en los estudiantes, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte socioemocional, que también es muy importante trabajarlo, ¿no? Desde los niños que de repente no suelen hablar mucho por temas de timidez, ¿no? Ahora yo los veo como que más fuertes, más empoderados, más decididos cuando ellos entran en una tutoría. Y es que es así, ¿no? Entrar en confianza. Para mí, la parte más bonita del ciclo de la tutoría es la parte de la conexión que se da entre el tutor y el tutorado, porque ahí es como que se une un lazo fuerte y permite que luego la tutoría se pueda dar de una manera armónica, bonita, ¿no? En donde ambos aprenden. Y ahorita que te escuchaba, Mónica, Uh-huh. creo que vale la pena comentarles cómo iniciamos en la zona que coordino, ¿no? De repente estamos en una reunión, nosotros tenemos una organización, el sistema educativo, que hay una zona escolar en el que están consideradas un grupo de escuelas de un territorio geográfico común, ¿no? Y después, en el siguiente nivel, hay algo que se llama el jefe de sector, que es el responsable de varias zonas, es decir, de varios espacios geográficos comunes, ¿no? Y estos jefes de sector nos convocan a reuniones académicas cada mes, ¿no? Entonces, en una de esas reuniones académicas, otro colega, el maestro Ángel Carrillo y su servidor, empezamos a platicar y veíamos una necesidad, ¿no? Me imagino que ustedes también lo tienen. Las escuelas del maestro Ángel Carrillo y las mías son mayoritariamente escuelas multigrado. Es decir, escuelas donde un maestro atiende los 6 grados de educación primaria, o atiende 3 o atiende 2, ¿no? Y entonces eso tiene complicaciones. Yo veía un poquito el programa de ustedes, y en el caso de nosotros, la complicación es que hay un programa para cada grado de la educación primaria. Entonces, imagínense que los maestros de estas escuelas que atienden a los 6 grados al mismo tiempo, ¿sí?, las implicaciones que tienen para un maestro articular los contenidos de 6 grados diferentes, en su momento de 7 asignaturas diferentes. Yo creo que así como lo escuchan, pues es la loquera, imagínense, ¿no?
porque además los libros que utilizan los niños, los oficiales, que entrega el gobierno, están pensados para escuelas donde hay un maestro para cada grado. Y entonces hay libros para primero, libros para segundo, libros para tercero. Entonces imagínense un maestro que tenía, ¿sí?, 42 libros de texto a revisar para poder conjuntar, ¿sí?, que tenía 7 asignaturas diferentes, 6 programas, uno por cada grado con 7 asignaturas cada uno. Imagínense, ¿no?, lo que implica hacer una planeación con todo eso, ponerlo todo junto. Y entonces el maestro Ángel y yo dijimos, ¿cómo podemos ayudar a los maestros de nuestras zonas? Y por azares del destino tropezamos con un estudio, un reporte de investigación que hizo la maestra Dalila. Y ella nos compartió la estrategia de relación tutora. Vino a Colima con mucha generosidad, porque además no tuvimos recursos para pagarle, y aún así ella vino y nos compartió la estrategia, la conocieron los maestros y se les pidió que decidieran si querían aprender de ella e implementarla. Entonces empiezan como con 36 maestros en el estado, ¿no?, de 4 zonas escolares. Y empezamos a estudiar y empezamos a darnos cuenta que en el estudio de un tema de tutoría convergen los contenidos de varias asignaturas, de varios grados, y entonces facilita el problema organizacional. Bueno, comento esto porque lo que nos ha ayudado también a expandir la estrategia de relación tutora de aprendizaje entre pares con maestros fuera de nuestra demarcación es que atendemos a las inquietudes e intereses de los maestros, ¿no? Por ejemplo, en México estamos pasando por un nuevo modelo educativo que se llama Nueva Escuela Mexicana. Sí. Apenas en el 2022 se genera el plan de estudios y estamos en un proceso de apropiación. Y tenemos dudas sobre muchas cosas que ahí se dicen. Como por ejemplo, yo veía en el programa de ustedes que empieza diciendo, habla de los retos de la educación básica y el perfil de egreso, el documento que revisé, y dice que educar es acompañar. La pregunta sería para los maestros de Perú, ¿qué significa acompañar? Rompe con el paradigma tradicional de relación, vuelvo al núcleo educativo, de relación maestro-alumno, maestro-contenido, alumno-contenido. ¿Cómo es ese acompañamiento? Luego observé que el programa que ustedes manejan tiene competencias, capacidades, estándares y desempeño, ¿no? Pero a ver, dice la competencia facultad para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. Y luego dice capacidad, recursos para actuar de manera competente, conocimientos, habilidades, actitudes. Sí, pero ¿cómo hacer realidad eso? ¿Cómo hacer realidad que estas capacidades, estas competencias verdaderamente sucedan en el aula? No. Y entonces, si reflexionamos un poquito de eso, pues quizá los maestros tenemos necesidad de conocer una estrategia que nos permita aprenderla en carne propia. En el caso de México, yo puedo decir, y no voy a decir de México, en mi caso particular, ¿no? Pues yo he leído muchos autores, Paulo Freire, ¿no?, Vygotsky, Ausubel, John Eliot, Ivan Illich, en fin. Sí, he leído teoría y me dicen cómo debe ser el aprendizaje.
Pero cuando cobró sentido es cuando por primera vez yo tuve una experiencia de que un tutor me acompañara en el aprendizaje de un tema. En ese momento cobraron sentido las teorías, cobraron sentido las estrategias, ¿sí? Pero a la par de que cobraron sentido, me di cuenta, y no me da vergüenza decirlo, que mis saberes curriculares y disciplinares eran muy limitados, ¿no? Y quizás cause risa, pero por ejemplo, ¿sí? Yo de las características del cuento solo conocía, ¿sí?, los momentos en los que se divide, ¿no? No más. ¿Por qué? Porque cuando yo fui alumno de primaria y de secundaria, aprendí en un modelo donde el maestro me escribía en el pizarrón qué era el cuento y cuáles eran sus partes. Y una característica, ¿no?, que ahora resulta que me doy cuenta que es una mentira. Yo aprendí que todos los cuentos, también hay una anécdota de otro maestro, perdón por la irrupción tan desproporcionada, quizás el maestro Antonio Verduzco de mi zona. Ambos aprendimos que todo cuento empezaba diciendo había una vez. Y de repente, en el tema de tutoría del cuento, pues ambos leímos cuentos que no empezaban con había una vez. Y entonces eso que nuestros maestros nos enseñaron como verdad se derrumba. Y nos hacen ver, a mí en lo particular, la necesidad que tengo de seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que ese es otro elemento que contagia a otro maestro. Cuando descubre que tiene 1000 posibilidades de seguir profundizando en los conocimientos que ya tiene. Pero además, y coincido con la maestra Lila, cuando siente la satisfacción de ser capaz de construir un nuevo saber. Y ese es otro elemento que veo que describen en el programa que ustedes tienen en Perú, ¿no? Esta capacidad de construir, ¿sí?, sus propios conocimientos, ¿no? Y dan una serie de orientaciones pedagógicas, ¿no? Bueno, pues ahí están las orientaciones pedagógicas. Rescaté algunas a partir de situaciones significativas, generar interés y disposición, aprender haciendo, partir de los saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error, generar el conflicto cognitivo. Todas estas orientaciones pedagógicas que están en el programa de Perú, quienes ya han vivido la relación tutora o el aprendizaje entre pares, podrán coincidir conmigo que se viven en el estudio o en el aprendizaje entre pares. Todas estas orientaciones que les ofrece su programa, ¿no? Nosotros tenemos situaciones iguales y por eso es que empezamos, en el caso de Colima, a incorporar esta segunda parte, ¿no? Ok, ya estudiaste un tema de tutoría, ya compartiste todo el ciclo que ustedes conocen, pero ahora vamos reflexionando. Esa forma en que aprendiste y lo que aprendiste, ¿qué tiene que ver con el planteamiento pedagógico que te exige el plan de estudios mexicano, ¿no? Y bueno, los maestros llegan a la conclusión que cuando se estudia en tutoría, entran en juego todo aquello que tiene como rasgos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la nueva escuela mexicana. Entonces, creo que ese es otro factor. La relación tutora, y esa la coincidencia también con ustedes, la relación tutora o el aprendizaje entre pares responde, ¿sí?, al modelo educativo que propone el Ministerio de Educación en Perú,
y responde al modelo educativo, ¿sí?, que nos propone la Secretaría de Educación Pública en México. Eso creo que también vale la pena considerar, y que los maestros se den la oportunidad de estudiar, de conocer esta estrategia, y estoy seguro que si hacen un análisis de lo que se les exige, ¿no?, pues dejará de ser una exigencia para convertirse en toda una pasión por aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque se da el proceso. Veía también lo que manejan como evaluación, ¿no? Un elemento que es de continuo, una evaluación formativa, un proceso situado. Y eso sucede de manera muy natural en una relación dialógica de aprendizaje entre pares. Porque te voy presentando un desafío, ¿no? Y entonces ese desafío y tu reacción me permite identificar tus saberes, lo que me respondes también me permite identificar tus saberes, y a partir de ello yo tengo la obligación como tutor de reconstruir los planteamientos si es necesario. Entonces estoy haciendo una evaluación formativa, ¿no? Pero además, aprender del error. Yo voy a citar a un maestro, también creo que hay que ser muy honestos, el maestro Hugo Enrique, y perdón por decir nombres, pero creo que el aprendizaje entre pares es de experiencias, no es de teorías en el aire, es de situaciones concretas que se han vivido. Y el maestro Hugo me decía todavía hace un año, ¿sabes qué me cuesta más trabajo cuando estoy tutorando a un alumno o a otro maestro? Dejar de ser el maestro tradicional que quiere dar la respuesta, quedarme callado para dejar hablar al estudiante. Eso es lo que me cuesta más trabajo. Entonces es un proceso que requiere también de constancia, ¿no?, para poder ir derrumbando usos y costumbres que quizás tenemos de muchos años atrás. Bueno, perdón, pero creo que ya hablé muchísimo, ¿no? No, más bien por el contrario, porque ha sido un aporte valiosísimo lo que nos acaba de decir. Y efectivamente también yo llevo haciendo también las tutorías desde el año pasado. Y bueno, he descubierto que nunca voy a dejar de aprender. Y también me pasó lo mismo con un desafío que se llama El ladrón de plumas, que es un cuento, ¿no? Pero en este caso, mi tutora, que fue Sheila en ese entonces, me propuso hacerlo como una especie de rompecabezas. Entonces, bueno, yo, según con mi saber previo que tenía desde que estaba en el colegio, siempre se empezó con el clásico había una vez. Entonces, cuando yo leía, decía, yo no encuentro esa palabrita que me da indicio a iniciar la historia o a iniciar un cuento. Entonces, yo ahí entré como que en un conflicto cognitivo, ¿no? Yo decía, ay, esto no me parece muy fácil, ¿no? Entonces, ahí descubrí que pues un cuento no necesariamente comienza con ello. Y ahí mi tutora me fue orientando, ¿no? Me fue como que diciendo, a ver, pero pero ¿de qué trata la historia? ¿No? Entonces ahí yo fui formulando y fui como que armando, ¿no?, el cuento. Y ahí descubrí que pues no siempre se comienza con ello. Y cuando he hecho la tutoría también de Ladrón de Plumas, que ha sido una tutoría bastante solicitada por los estudiantes porque el mismo nombre llama la atención, me decían, ¿no? Señorita Mónica, pero este cuento no tiene había una vez, no comienza así, es raro, ¿no? Entonces ahí como que también entran los mismos estudiantes en pensar que, ok, hay otras maneras, ¿no? De poder darse un cuento y no necesariamente con el clásico había una vez que a veces pues nos enseñaron desde el colegio, ¿no?
Y también otro punto interesante es que cuando tuvimos una reunión con la UGEL, ¿no? Que también es un apoyo que tiene la universidad para poder llevar a cabo este proyecto. A medida que nosotros íbamos desarrollando los desafíos, ellos se daban cuenta que efectivamente se movía todo lo que es las competencias y las capacidades, ¿no? Desde matemática y comunicación, ciencia y tecnología, también era factible ello, ¿no? Respondía a todo lo que también el Ministerio de Educación a través del programa curricular nos pedía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también responde, como usted dice, ¿no? Al perfil del egreso de cada estudiante cuando termina la secundaria. Entonces, ha sido un valioso aporte y solamente quería terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces el docente puede lograr eh, ser autónomo cuando aplica aprendizaje entre pares en el aula, sobre todo ello? Su micrófono está apagado. Ahí Sí, está. gracias. A ver, ¿cómo logra ser autónomo en cuanto a procesos de seguir estudiando? Por ejemplo, si quiere aplicarlo en el aula, cómo podría la profesora hacerlo de manera autónoma? Bueno, lo que hemos hecho últimamente, claro, después de todo un proceso de aprendizaje continuo, de estudiar temas y tutorar temas, ahora hemos iniciado, así un poco como ustedes, desde estos, vamos a llamarle cuadernillos, de estos temas de aprendizaje profundo que tiene el equipo nacional base, ¿no? Redes de tutoría, nuestro doctor Gabriel, la maestra Dalila, Araceli. Entonces tiene una serie de temas originales de aprendizaje profundo. Y entonces lo que hemos hecho ahora es, con la experiencia que se va acumulando, plantearnos cualquier inquietud y seguir el proceso que ya nos es familiar y natural. O sea, cualquier situación nos genera curiosidad e empezamos, como dijo la maestra, que salió en uno de los videos, a investigar sobre eso, ¿no? En particular. A ver, pero lo diría mejor, no sé, voy a tratar de compartir un video que quizás nos ayude mejor a entender esto que estoy diciendo. Espero que sí pueda compartirlo porque la verdad estoy poco familiarizado con esta plataforma. A ver si se oye. Usted me dice si se oye, ¿no? Buenos días, mi nombre es Alexander Nimar Camacho Flores, estudio en la escuela J. Guadalupe Victoria Primaria y tengo 11 años. Lo que me ha dejado la relación tutora es que he aprendido muchas más cosas de lo que no he sabido, como el de temas seres vivos. Yo he aprendido muchísimas cosas, como sobre los 5 reinos, cuáles son seres vivos y cuáles no. También he aprendido en la relación tutora que yo he tutorado, que he aprendido a mantener la paciencia para el ritmo de los demás, como hay niños chiquitos que tienen un ritmo de aprendizaje menor que el de los demás y aprenden un poco más lento. También he aprendido cosas nuevas sobre mis compañeros, que ellos, como a veces cosas que no les gustan, que sí les gustan. También he aprendido a cómo crear guiones. Si un tema, he creado muchos guiones sobre un tema y también he aprendido a hablar con los demás, a aprender a pasar en público y hablar sin tener nervios. Y también los temas que me han tutorado a mí es seres vivos, mi cultura, mi lotería, medios de comunicación y el campo y la ciudad. Y temas que yo he tutorado, la mayoría son seres vivos, que es el que siempre tutoro.
Y hay muchos temas que yo he creado, como el de animales vertebrados, animales en peligro de extinción, que lo voy a crear, lo estoy tratando de crear. Y también he creado sobre las infecciones de transmisión sexual, entre muchos otros temas. Bueno, como podemos escuchar, dice el niño, yo creo que primero da cuenta de cómo el niño empieza, válgame la palabra, a reproducir lo que él vivió, ¿no? Dice, ya he aprendido a tener paciencia, a entender que hay niños que tienen ritmos, los niños chiquitos tienen un ritmo más lento y tengo que esperarme a saber cómo ayudarles. Y fíjense que lo está haciendo un niño de 11 años, ¿eh? Sí, de educación primaria. Quién sabe cuántos de nosotros maestros nos expresaríamos como este niño, ¿no? Aprender a escuchar al otro, a conducir al otro de acuerdo a sus intereses. Y luego él habla de que está construyendo guiones, ¿no? Y he hecho varios guiones, ¿no? Habla de animales en peligro de extinción, que es muy similar a lo que hacemos nosotros, ¿no? Para el aprendizaje autónomo, ¿no? Ya sin que nos tutore otra persona, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues como ya nos dimos confianza, porque ya aprendimos que se vale equivocarse, ¿no? Y que de las equivocaciones aprenden, y hemos tenido, así como vimos a este niño, ¿no? Un acompañamiento de confianza, de que nadie nos va a descalificar, ni nos va a decir que estamos mal. Entonces recuperamos la confianza que es innata a nosotros como individuos, y que por desfortuna la escolarización, eso dice Iván Illich, la escolarización, la escuela, ¿sí?, ha hecho que tengamos miedo a hablar, porque tenemos miedo de que nos juzguen nuestros saberes, ¿no? Entonces, aprender entre pares con la estrategia de relación tutora, ¿sí?, pues nos ha ayudado a quitarnos ese miedo. Y entonces nos dimos cuenta que, como dice uno de los principios pedagógicos de la relación tutora, todos somos capaces de aprender. Entonces, igual que el niño, de repente nosotros nos gana una curiosidad y ya no nos quedamos con la duda. Tratamos de respondernos a esa duda. Por ejemplo, este niño dice, a ver, ¿y cuáles son los animales en peligro de extinción? ¿Y por qué están en peligro de extinción? Y empieza a hacerse una serie de preguntas, y él empieza a escribir sus preguntas, empieza a investigar, empieza a recuperar esos saberes que va encontrando, ¿sí? Y todo lo que van estando, y por eso él dice, ya estoy haciendo guiones. Es decir, ya está aprendiendo de manera autónoma. Ya casi le dice al maestro, hazte un lado que ahí te voy, ¿no? Pues así lo hacemos también nosotros maestros. Yo les cuento una anécdota. Aquí, para ir de la capital de mi estado al aeropuerto internacional, pasa uno por Manzanillo y pasa por un puente que conecta el mar con una laguna. Y entonces yo llevaba al doctor Gabriel al aeropuerto y pensé en voz alta, ¿no? Me surgió una inquietud. A ver, las características de una laguna, una de las características es que su agua es agua dulce, ¿no? Y entonces dije, bueno, si es agua dulce, pero estoy viendo que le está entrando miles de litros al día de agua salada. Y entonces me hago la pregunta en voz alta, si le está entrando agua salada, ¿seguirá siendo laguna? Y el doctor Gabriel me dice, ¿qué dijiste, Pedro Manuel? Digo, y ya le expliqué, ¿no? Que ahí entraba el agua de mar a esa laguna y que me surgió esa duda. Y entonces me dice, pues ahí hay un buen tema para hacer un tema de tutoría. Entonces, de esa manera hacemos el aprendizaje autónomo. Aclaro, cada quien a su ritmo, pero sí hay un punto importante.
adquirir ya la actitud y la confianza, ¿sí?, de que yo mismo puedo aprender, pero que además esa posibilidad de aprender tiene implicaciones. Indagar, saber buscar en fuentes, saber identificar fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si era en ese sentido tu pregunta, pero es lo que podría responder. Sí, sí, maestro. En realidad usted el día de hoy ha respondido a casi todas las dudas, a todas las preguntas, porque en la mañana también, como le había comentado, estuve en una pasantía que había realizado un colegio en Pachacamac. Entonces justamente un docente me preguntó, ¿no? ¿Y qué pasaría si un estudiante de segundo grado de secundaria tuviera que hacerle una tutoría a un estudiante de quinto? Sabemos que ambos tienen distintos ritmos de aprendizaje. Entonces, yo le había mencionado por la experiencia que he estado viendo, ¿no? Realizando, es que también el estudiante aprenda a tener paciencia y sobre todo a comprender que no todos aprendemos rápido, ¿no? Sino que hay maneras de poder llegar. Pero eso es con el tiempo. Vamos a tener estudiantes que aprenden demasiado rápido, que les gusta, ¿no? Y hay estudiantes que van a tardar un poquito más, pero que lo van a lograr. Y aquí, como yo siempre cuando termino alguna capacitación que les hago a los docentes, es que no hay tutoría mala y no hay tutoría perfecta, porque ambos aprendemos y cada vez que realizamos una tutoría descubrimos más cosas. Y eso también lo comparto el día de hoy porque una estudiante también me dijo, señorita Mónica, en la tutoría anterior a mí se me había olvidado hacer algunas preguntas, pero en esta tutoría sí lo hice. Y me dijo, ¿estará bien lo que he hecho? Claro que sí, porque tú vas perfeccionando tu tutoría, vas investigando y vas descubriendo que puedes aplicar nuevas cosas, nuevas estrategias. Entonces, todo lo que usted ha comentado básicamente responde a lo que los docentes a veces también me hacen las preguntas, me dicen, señorita, pero ¿cómo podría aplicar acá? ¿Cómo podría hacer ello? Entonces, yo le agradezco bastante, maestro, por la oportunidad, por el tiempo en este segundo webinar que hemos tenido llamado Viernes de Comunidades de Aprendizaje. Ha sido muy valioso el aporte. Queda grabado también este video para que las docentes puedan volver a escucharlo, puedan volver a anotar también alguna inquietud. Y bueno, esto ha sido bastante interesante. Yo me voy muy satisfecha con bastantes aprendizajes para ponerlo en práctica de lunes, como se dice, de lunes a viernes que estoy acompañando a las escuelas, a los equipos directivos y a los docentes para seguir transformando la educación, ¿no? Y en una educación con mayor calidad. Pues muchas gracias, Mónica. Yo, la verdad, te compartiría mi correo. Claro que sí. Porque por si hay otras preguntas que quedan en el aire, yo de repente cuando hablo con algún funcionario o algún directivo, le digo, díganme lo que no les gustó, porque es de lo que mejor se aprende, ¿no? Entonces por ahí se los comparto, por si alguien desea hacer una crítica específica o hacer un cuestionamiento, será maravilloso porque pues eso es lo que me va a seguir permitiendo aprender más, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Y bueno, querida comunidad, el día de hoy hemos tenido esta segunda conferencia. Los esperamos también. Vamos a tener nuestra tercera de aquí, el 30 de mayo posiblemente. Igual, este espacio es para ustedes, para que podamos compartir. Cualquier duda o cualquier inquietud, saben que también pueden contar con mi apoyo, con mi ayuda, siempre dispuestos para sacar la educación adelante. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Que pasen un bonito fin de semana.
Gracias nuevamente, profesor. A ustedes. Buenas noches.